Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Voy a hacer una explicación rápida de lo que es el taller de gases, principalmente para aquellos que son estudiantes, internos y quieren comprender cómo se obtienen aquellos datos que siempre les pedimos a la hora de hacer los talleres gasométricos. Bueno, ¿por qué podemos obtener mucha información a partir de las gasometrías? Bueno, porque a partir de una gasometría venosa y una gasometría arterial aunado a lo que es la presión barométrica, el FiO2 y la presión de agua, nosotros podemos obtener información muy importante acerca de cómo está ocurriendo la dinámica de la difusión a nivel del aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obteniendo cómo está llegando nuestra sangre venosa y aparte estamos obteniendo cómo está saliendo nuestra sangre ya oxigenada por medio de la gasometría arterial. Y de igual manera nosotros podemos estar checando a partir de una gasometría arterial y venosa y aparte otras variables como la presión arterial y la presión venosa central la presión venosa central, cómo está la dinámica de nuestro aparato circulatorio. Y ya lo explicaré por qué. Bueno, el primer valor que vamos a obtener es el gradiente alveolo arterial y prácticamente lo único que dice es cuál es la diferencia que existe entre la presión de oxígeno que está llegando al alveolo y cuál es la presión arterial de oxígeno que se encuentra en nuestra gasometría arterial. ¿Y qué datos tenemos que obtener? Bueno, tenemos que obtener la presión barométrica, o más bien tenemos que saber cuál es nuestra presión barométrica. Eso va a depender del lugar en donde estemos. Por ejemplo, aquí en Manzanillo estamos a nivel del mar, son 760 milímetros de mercurio. La presión de agua no se modifica en ningún lado, es 47 milímetros de mercurio. El FiO2 va a depender de si estamos con oxígeno suplementario o estamos aire ambiente. Está ventilado, bueno, pues tenemos que poner cuál es el FiO2 que estamos utilizando y también la presión arterial de dióxido de carbono. Y a partir de estos datos vamos a poder obtener la presión alveolar de oxígeno. Y una vez que obtenemos la presión alveolar de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que va a estar en el alveolo, si le restamos la cantidad de oxígeno que se encuentra a nivel de la gasometría arterial, encontramos la diferencia que existe entre el alveolo y la presión arterial de la gasometría arterial, valga la redundancia. De tal manera que si existe una diferencia importante entre estos, va a ser mayor y por lo tanto nos va a indicar que existe un problema a nivel de la difusión. ¿Sí? Entonces, el siguiente punto que nosotros también podemos obtener es los cortocircuitos. Ya nosotros habíamos explicado un poco acerca de lo que son los mismos. Recordemos que cuando existe entrada de sangre a nivel de áreas alveolares que no se encuentran ventiladas, vamos a obtener que no va a llevar a cabo la hemotosis y una proporción de sangre va a llegar desoxigenada otra vez a nivel del corazón izquierdo. Por lo tanto, nosotros la manera en la que podemos obtener este valor va a ser por medio de conocer la concentración venosa de oxígeno, conocer la concentración o el contenido arterial de los capilares y también conocer el contenido arterial de oxígeno a través de la gasometría arterial. Con estos valores nosotros vamos a obtener qué porcentaje de nuestra sangre está llegando desoxigenada a nivel del corazón izquierdo. De tal manera aquí con este ejemplo podemos ver de que aquí en este caso pues toda nuestra sangre está siendo oxigenada, por lo tanto 0% son cortocircuitos o shunts. Sin embargo aquí la mitad de la sangre está llegando desoxigenada, por lo que consideramos que son 50% de cortocircuitos. Y la manera en la que podemos hacer una explicación pues más sencilla va a ser con unos carteros que están llegando nuevamente a sus post office, nuevamente a recargarse de cartas para seguir trabajando. En este caso, este cartero, estos carteros, vamos a ponerlo en plural, están llegando con 0 cartas, ¿sí? Y van a llegar a sus post office y en los post office van a estarles dando 100 cartas a cada cartero. Por lo tanto, si nosotros agarramos a los carteros que van de salida y vemos cuántas cartas llevan, vamos a encontrar que en promedio van a llevar sus 100 cartas correspondientes. Sin embargo, en este caso, hay ciertos post office que están cerradas, por lo tanto van a llegar carteros con 0 cartas. Sabemos que los post office están dando sus 100 cartas correspondientes, pero si nosotros hacemos el escrutinio de estos carteros, encontramos que en promedio los carteros tienen 70 cartas. Entonces, aquí nosotros podemos inferir que existen ciertos post office que no están funcionando o no están funcionando de manera adecuada.
De tal manera, si nosotros vamos a poner el ejemplo de lo del contenido arterial de oxígeno, bueno, va a depender cómo va a estar la repartición de cartas de los carteros al final cuando salen de los post office. Va a depender de las cartas con las que llegan, de cuántas cartas les está repartiendo los post office y con cuántas cartas están saliendo, ¿sí? Entonces, de igual manera, el contenido venoso de oxígeno, el contenido capilar de oxígeno y el contenido arterial de oxígeno, con la fórmula matemática que ya nombramos anteriormente, que es esta de los cortocircuitos, esa proporción nos va a dar qué proporción de sangre está saliendo sin llevar una adecuada hematosis o no llevar una hematosis. Bueno, esa es en la cuestión respiratoria. En la cuestión hemodinámica también, a partir de la gasometría arterial y cómo está llegando nuestra gasometría venosa, nosotros podemos inferir cuál es la dinámica de nuestro aparato circulatorio a nivel sistémico. De tal manera que uno de los puntos que tenemos que obtener es el gasto cardíaco. ¿Cuál es la dinámica de nuestra circulación? ¿Sí? Recordemos que hay choques que son de tipo hiperdinamico y hay choques que son de tipo hipodinámico. Y vamos a poner de igual manera el ejemplo de los carteros. Aquí un cartero está saliendo de su post office con 100 cartas, ¿sí? Aquí lleva la repartición al pueblo y el cartero va a llegar con determinadas cartas. Si yo quiero hacerles una pregunta acerca de ustedes qué infieren que pasó con un cartero, vamos a poner ejemplos, dos carteros. Un cartero llega nuevamente de regreso, después de haberle entregado sus 100 cartas para que repartiera, regresa solamente con una carta. ¿Qué quiere decir? Que él repartió 99 cartas. A diferencia del otro cartero que llega con 90 cartas. Entonces, ¿qué nosotros inferimos? Si yo les pidiera y les dijera qué cartero es el que se tardó más en hacer la diligencia, ustedes dirán, pues el que repartió más cartas. Él se tardó más porque tuvo que ir a más cartas, a más casas. A diferencia del cartero que llega con prácticamente una cantidad importante de cartas, pues posiblemente él nada más fue al pueblo y regresó prácticamente rápido. Entonces, podemos inferir que uno se tardó y el otro se tardó. Uno fue hipocinético o lento, fue su diligencia, y el otro su diligencia fue rápida o hipercinético. Es por eso que el gasto cardíaco, esa diferencia que existe entre las cartas con las que sale, con las que llega, en este caso la saturación arterial de oxígeno con la que sale y con la saturación venosa de oxígeno con la que llega, esa diferencia va a ser importante para inferir cómo está la condición cinética del aparato circulatorio. De tal manera que si esa diferencia es muy grande, hablamos de que existe un gasto cardíaco bajo. De diferente manera, si esa diferencia es muy corta, existe un gasto cardíaco mayor. Es por eso que los pacientes que tienen una condición hipercinética o que existe una saturación venosa, en este caso alta, pues podemos inferir que tiene una situación hiperdinamica, ¿sí? Y de diferente manera, cuando esa diferencia es muy alta, y estamos hablando de que tienen saturaciones venosas bajas, pues podemos inferir que es un gasto cardíaco bajo, ¿de acuerdo? Ahora, una cosa importante que tenemos que considerar es de que un gasto cardíaco bajo o una hipocinesia, en este caso, no solamente va a ser por problemas cardíacos. Recordemos que no solamente una alteración en la dinámica del corazón va a ocasionar bajo gasto, también la hipovolemia puede causar bajo gasto o cualquier otro tipo de choque tipo obstructivo. Entonces, un gasto cardíaco bajo o una saturación venosa baja no es indicativo directo de problemas del corazón. También puede ser por hipovolemia, por sangrado, por deshidratación o por otro tipo de choque de tipo hipocinético. Bueno, y ya obteniendo el gasto cardíaco, nosotros a través de la ley de Ohm, es una ley física, podemos obtener otro valor que es bastante importante, que es la resistencia vascular periférica. Aquí nosotros la vamos a poder ver, solamente necesitamos la presión arterial media, necesitamos la presión venosa central, lo necesitamos multiplicar por 80 para convertirlo a sistema métrico, para convertirlo a dinas y dividirlo entre un dato que ya obtuvimos, que es el gasto cardíaco. Y de esta manera obtenemos la resistencia vascular periférica. Ahora, si nos vamos a nuestra tablita, ¿sí? Aquí podemos ver que
Esas fórmulas las podemos simplificar. Ya no tenemos que hacer tantas ecuaciones. Lo único que tenemos que hacer es poner los datos a este nivel. Y aquí vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner un paciente, pues vamos a ponerlo un estado normal. Tenemos aquí la presión barométrica, 760 en caso de Manzanillo, 47 de presión de agua. Aquí vamos a poner lo que es el FiO2. Normalmente recordemos que es 21%, tenemos que poner en decimales 0.21%. Aquí la presión arterial de dióxido de carbono vamos a ponerle un valor normal, 40. Vamos a poner una presión arterial de oxígeno de 100. Una hemoglobina vamos a ponérsela en 15. Una saturación arterial de oxígeno 98, una saturación venosa más o menos lo normal es de 70%, una presión venosa de oxígeno vamos a ponerla en 42, el peso en 70, 1,70 de talla. Aquí nos va a obtener de manera indirecta, aquí no tenemos que hacer modificaciones, las partes naranjas no es para modificar, aquí no nos va a dar en automático ese valor que es 1.8 de superficie corporal. Aquí tenemos que poner la presión arterial media. Vamos a poner que tiene 100 milímetros de mercurio de presión arterial media y una PVC de 12. Entonces, aquí automáticamente nos van a dar valores. Por ejemplo, aquí nos va a dar la presión. Recordemos que aquí tenemos que poner el FiO2 y la saturación de oxígeno en decimales. Entonces, tenemos que poner aquí punto 21, vamos a poner aquí 75 de milímetros de mercurio y ya vamos a obtener aquí los datos. Automáticamente nos va a arrojar ciertos datos, por ejemplo, la diferencia arteriovenosa. Aquí podemos ver que existe una diferencia arteriovenosa importante. Existe algún problema posiblemente de tipo en la difusión. Vamos a continuar. Aquí podemos ver la concentración capilar de oxígeno, que ya habíamos comentado, la concentración arterial de oxígeno y la concentración venosa de oxígeno. Y aquí vamos a encontrar lo que es la diferencia arteriovenosa, que posteriormente nos va a ayudar para obtener el gasto cardíaco. Y también con esos contenidos arteriales, venosos y capilares podemos obtener los cortocircuitos. Aquí lo normal es entre 3 y 5%. Aquí podemos ver que estos cortocircuitos pues están prácticamente normales, 7.7 cortocircuitos. El PA2-FiO2 es otro valor que va a ser importante de considerar cuando tengamos pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Podemos ver aquí que está prácticamente normal, mayor de 300 milímetros de mercurio. Y en la cuestión hemodinámica podemos ver aquí, bueno, que su gasto cardíaco es de 4.4, está en un valor normal. Aquí en esta parte podemos ver la parte que los valores normales. Aquí podemos ver el gasto cardíaco, el índice cardíaco de igual manera, indexado de acuerdo a la superficie corporal. Las resistencias vasculares, aquí podemos ver que están prácticamente en un rango no tan fuera de lo normal, un poquito aumentadas. Bueno, esa es una situación más o menos normal. Vamos a ver otra situación en la que pues existe un problema pulmonar importante. Vamos a poner aquí que el FiO2 lo tenemos al punto 60, un paciente que está con ventilación mecánica. Vamos a poner un PaCO2, vamos a poner que está en 50, que tiene una PaO2, vamos a poner que está bastante afectada a pesar de que está con FiO2 al 60%, vamos a poner que 60 milímetros de mercurio, una hemoglobina vamos a ponerle de 13, vamos a poner una saturación arterial de oxígeno a pesar de que tiene ese FiO2, vamos a ponerle que está apenas límite, 0.91%, saturación venosa, vamos a dejarla normal, presión venosa de 42, vamos a ponerle aquí que tiene 51, tiene que ser más o menos casi igual que la presión arterial de CO2. El peso 70, vamos a dejar los mismos valores, vamos a dejar que tiene su presión arterial media normal. Prácticamente el único problema que tenemos aquí va a ser la cuestión respiratoria y aquí podemos verlo reflejado. La diferencia arteriovenosa, alveolo arterial de oxígeno está bastante aumentada. Los cortocircuitos, aquí podemos ver, son de 40%, como les había comentado. Un paciente que tiene distrés respiratorio va a tener hasta más del 30% de cortocircuitos. Bueno, tiene 40%, así que el 40% aproximadamente de su sangre está pasando por alveolos que están colapsados. Tenemos una una relación PaO2-FiO2 de 100. Estamos ante un distrés respiratorio agudo severo. Y la cuestión hemodinámica, como nos podemos dar cuenta, pues no hay tanta alteración. Su
su gasto cardíaco está normal, su índice cardíaco está normal, sus resistencias vasculares están normales. Prácticamente este paciente, su principal problema es a nivel pulmonar. Entonces, es un distrés respiratorio. Aquí este taller de gases nos está demostrando cómo este problema pulmonar pues, es de manera importante y está involucrando en gran parte los cortocircuitos. Ahora vamos a ver un ejemplo de un paciente que tiene un problema hemodinámico. Vamos a ver, de igual manera tenemos la presión barométrica, no modifica, la del agua no modifica, el FiO2 vamos a ponerle que tenemos un 30%, no nos está exigiendo mucho FiO2 este paciente, PCO2 un 45, vamos a ponerle, tiene un PaO2 pues bastante bueno, vamos a ponerle que tiene 100 milímetros de mercurio de PaO2, hemoglobina vamos a ponerle que tiene 13, la saturación venosa arterial de oxígeno vamos a poner que tiene 0.98, volvemos a insistir, no hay problema respiratorio, saturación venosa de oxígeno 70%, igual dentro de lo normal, la presión venosa de oxígeno, presión arterial venosa de oxígeno, vamos a ponerle a que está en 48, más o menos similar a la presión venosa arterial de oxígeno. El peso vamos a poner el mismo paciente y vamos a poner que tiene algo de compromiso hemodinámico y que tenemos una TAM limítrofe de 65 milímetros de mercurio, una PVC de 12. Y aquí vamos a poder encontrar que el paciente pues prácticamente tiene una diferencia alveolo arterial pues algo elevada, tiene ciertos problemas en la difusión, pero aquí podemos ver que los cortocircuitos no hay problema. De igual manera la condición respiratoria, el PaO2, FiO2 está prácticamente normal, pero aquí sí ya empezamos a ver alteraciones en la resistencia vasculares periféricas que están ligeramente disminuidas y posiblemente es la razón por la que el paciente tiene compromiso hemodinámico. Y si nosotros hacemos una modificación de la saturación venosa de oxígeno, como ya les había comentado, vamos a suponer que este paciente tiene una disminución importante de la saturación venosa de oxígeno y por lo tanto una diferencia arteriovenosa importante. Vamos a ver cómo esto va a abatir el gasto cardíaco. Vamos a poner que tiene 45% de saturación venosa central de oxígeno y vamos a ver cómo el gasto cardíaco de estar normal pasa a estar disminuido. Veamos, aquí el valor es normal es de 4.6, aquí ya está en 2.7 y de igual manera indexado. El valor normal es mayor de 3, aquí ya lo tenemos a 1.4. De igual manera, de manera compensadora, podemos ver en este caso que existe un incremento de las resistencias vasculares. Por lo tanto, aquí podemos checar que existe un problema de tipo hipocinético. Y al referirme a hipocinético, ese gasto cardíaco bajo, les vuelvo a repetir, puede ser por un problema cardíaco, pero de igual manera puede ser por un problema en el volumen u otra causa de hipocinesia como algún choque de tipo obstructivo. Ahora vamos a ver la contraparte, la cuestión hipercinética, en la que solamente lo único que voy a hacer es voy a modificar la saturación venosa de oxígeno. En vez de que tenga 0.7, vamos a poner que tiene 0.85%, como en aquellos que tienen estado hiperdinamico. Entonces, de igual manera aquí, si nos vamos al gasto cardíaco, vean, tienen 10 litros por minuto de gasto cardíaco, indexado de 5.7. Está aumentado. Pero vamos a poder checar que las resistencias vasculares están disminuidas. Por lo tanto, vamos a inferir que el principal problema no está en el gasto cardíaco. El problema está en las resistencias vasculares, están abatidas y por lo tanto estamos ante un choque hiperdinamico vasodilatador. Y aquí, bueno, pues la forma en la que vamos a corregirlo posiblemente va a ser con vasopresores. Y digo que posiblemente porque existe una brecha en lo que viene siendo estos cálculos y algunas características clínicas que tengamos en nuestro paciente. Necesitamos hacer esa competencia entre lo que estamos viendo el paciente y ante estos cálculos para poder obtener decisiones más precisas ante los casos clínicos. Les agradezco mucho su atención.